entrevistaron a los niños, a bastantes niños. Queremos conocer más de esta investigación. Estamos con el director del INDH, Branislav Marelic. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A estas alturas, cuando parece que tenemos suficientes diagnósticos en torno al desastre que hay en materia de el Sename y las problemáticas, no dejan de sorprender los resultados de este nuevo estudio. Se lo preguntaba fuera de cámara. ¿En qué se diferencia del informe elaborado por los diputados en el Sename 1, Sename 2? ¿Cuál es la diferencia de este informe del Instituto de Derechos Humanos? Claro, es importante señalar que este es un trabajo en progreso. Estos son los casos críticos que nosotros identificamos con ocasión de las visitas en terreno. Nosotros visitamos 83% de centros de la red residencial del Sename a lo largo de los meses de febrero, marzo y algunos días de abril. Y yo creo que una de las grandes diferencias entre los informes de la Comisión Investigadora es que nosotros abarcamos muchos centros del Sename y también conversamos con 405 niños que se acercaron a conversar con nosotros de manera voluntaria, nosotros ofreciendo confidencialidad de sus nombres, pero también con el deber de que cuando identificásemos casos de denuncia, nosotros teníamos que poner en conocimiento a las autoridades y los datos que nosotros estamos dando, más que casos de vulneraciones, también dan cuenta de las acciones que el Instituto ha emprendido. Porque una de las cosas que tenemos que hacer en el debate de los derechos de los niños es, primero, fijarnos en la evidencia, fijarnos en los datos y desde ahí construir políticas públicas adecuadas. No sabemos, o esa fue la primera hipótesis de trabajo que nosotros tuvimos el año pasado, no sabíamos la real naturaleza o la real situación de la red residencial del Sename. Y estos primeros datos nos permiten aclarar. Un informe final va a estar listo en agosto, ¿no? En agosto, donde esperamos dar no solamente un diagnóstico, una radiografía de lo que es hoy el Sename, sino que también recomendaciones para construir sobre esa realidad. O sea, la diferencia fundamental es que ustedes tuvieron cara a cara, tuvieron entrevista con más de 400 niños. Claro, nosotros hicimos la visita directamente en los centros, conversando con los niños y también conversando con los funcionarios. ¿Centros de naturaleza pública y privada? Pública y privada. Sin distingo. Sin distingo. Nosotros hicimos una muestra y en esa muestra visitamos alrededor de 170 centros y visitamos todos los centros de administración directa. De 405 niños y niñas entrevistados, la mitad denunció distintas vulneraciones. 1 de cada 3, descuido, negligente. 1 de cada 5, maltrato físico. 1 de cada 7, maltrato mental o psicológico. Y 1 de cada 15, abuso sexual o explotación sexual. Bueno, esos son datos que son la denuncia de los mismos niños. Una de las cosas que como instituto hemos querido hacer, con todos los resguardos técnicos, metodológicos posibles, es escuchar directamente a los niños. Y cuando nosotros nos entrevistamos con los niños, podíamos tener sus denuncias directas. Hay muchos niños que nos decían que no habían podido conversar con una persona fuera de la red del Sename y que nosotros éramos una de las primeras oportunidades que tenían para contarnos. Y también nos hacían preguntas. Por ejemplo, una de las dimensiones del descuido que nosotros consideramos dentro de estos casos críticos es la duda sobre su situación judicial. No sabían cuándo tenían audiencia, no sabían cuánto tiempo estaban allí, porque los niños que están en la red de protección del Sename, que nosotros abarcamos, son niños que están institucionalizados por resolución judicial. Y esos mismos niños, por ser muy pequeños, porque probablemente no hayan tenido una defensa o acceso a la justicia adecuado, no sabían por qué estaban allí, cuánto tiempo iban a estar allí y cuál era su condición. Son básicamente niños bajo la custodia del Estado. Eso le quería preguntar. ¿Usted visitó centros? Sí, por supuesto. ¿Conversó con varios niños? Nosotros en las entrevistas con los niños fuimos muy cuidadosos de que solamente podían conversar, nos autoimpusimos eso, psicólogos, psicólogas con experiencia en trauma y sin inhabilidades. Entonces la entrevista, este diálogo se realizaba en un espacio cuidado. Yo, por supuesto, en las visitas fui por lo menos a 4 centros y también apoyé mucho la otra. ¿Con qué impresión se quedó? Nos quedamos con una impresión de un sistema en crisis, que por supuesto, es una opinión compartida por el gobierno. Nosotros, en esto, probablemente, lo que diga el instituto de que se necesitan reformas urgentes, de que la situación del Sename necesita una reforma rápida, es algo que todos sabemos. Pero ¿cuál es la diferencia, o por lo menos qué es lo que queremos como instituto poner sobre la mesa? Datos empíricos, queremos dar recomendaciones y queremos construir sobre hechos, no sobre
mitos y focalizar dónde están las denuncias. Y esta radiografía va a permitir aquello. Y esas denuncias de los niños que han manifestado casos tan extremos como abuso sexual o explotación sexual dentro de centros, ¿están en conocimiento de la justicia? ¿Ustedes los van a poner en manos de la Fiscalía? ¿Son casos nuevos? ¿Cómo es esa situación? Sí. Es importante, una de las grandes enseñanzas de comisiones investigadoras o de investigaciones pasadas es que cuando se conocían denuncias, esas denuncias no eran inmediatamente conocidas ante la autoridad. Nosotros diferenciamos lo que es el informe, el estudio que va a ser evacuado en agosto de los casos críticos. Y cuando nosotros comenzamos a conversar con los niños y cuando identificábamos situaciones de vulneración, ya sea por relatos de otros niños o por los mismos niños, nosotros parábamos la modalidad de informe y empezamos en la modalidad de ficha de seguimiento judicial. Y allí realizamos 3 tipos de acciones, inmediatamente terminadas las visitas: al Sename regional poniendo en conocimiento las situaciones, a los tribunales de familia de la jurisdicción competente y los casos constitutivos de delito al Ministerio Público. Eso se hizo inmediatamente. Nosotros no hemos dejado que esos niños desprotegidos, esos niños que denunciaban vulneración, que se tienen que investigar, quedaran sin la protección de las instituciones correspondientes. Y el informe ¿Y alguna medida inmediata de protección? Son los tribunales de familia, Sename y algunas veces el Ministerio Público los que tienen las instituciones encargadas de aquello. En los casos más graves, que no fueron con ocasión de las visitas, sino que por denuncia, nosotros incluso hemos interpuesto querellas y hemos también interpuesto amparos en los casos más graves. ¿Notan diferencias entre los hogares de Santiago y los de fuera de Santiago? Bueno, eso es efectivamente uno de los datos que estamos analizando. Ayer que da ejemplos que son bien radicales entre los presupuestos que manejan por interno en Arica versus un centro de la misma naturaleza en Santiago, con diferencias tremendas, o sea, 150.000 pesos para unos versus, no sé, 800.000 pesos para otros. Existe, por supuesto, una diferencia. Presupuesto anual, ¿eh? La diferencia exacta nosotros va a ser materia del informe que vamos a evacuar externo. Pero también dieron cuenta de eso. Sí, pero está dentro de nuestro informe, pero de primera vista, por supuesto que hay diferencias. Incluso diferencias no yéndonos a regiones tan lejanas como la octava, comunas. Hay centros en ciertas comunas del sector sur que son notablemente diferentes a ciertas residencia en sectores del oriente de Santiago. Y eso, por supuesto, lo pude ver yo con mis propios ojos. Director, ¿se están violando los derechos humanos de los niños? ¿Hay responsabilidad del Estado? Son dos conceptos que han sido bien utilizados en el debate público. Cuando nosotros hablamos de vulneración de derechos humanos, por supuesto que si existen niños bajo custodia del Estado, porque no son niños que están en la calle, sino que son bajo custodia del Estado, donde denuncian vulneración de derechos, por supuesto que es una vulneración a los derechos humanos. Pero para generar la responsabilidad del Estado tiene que ser inactivo, tiene que estar inactivo. Y en muchas de las situaciones el Estado ha reaccionado. Lo que nosotros esperamos es que cuando nosotros denunciamos una situación de vulneración a sus derechos, a los niños, el Estado reaccione, repare y corrija esas situaciones. Si aquello no ocurre, por supuesto que genera la responsabilidad del Estado. ¿Y qué reparación ha habido en todos los casos que se han dado a conocer? Es un concepto amplio de reparación el que estamos proponiendo, no simplemente una reparación monetaria, que probablemente sea una de los grandes mitos que andan circulando de las indemnizaciones millonarias. La reparación en un sentido de derecho humano tiene que ver con una restitución, una rehabilitación de la persona que ha sufrido vulneraciones para que pueda integrarse y pueda vivir funcionalmente la sociedad nuevamente. Y eso implica algunas veces remuneración, algunas veces atención psicológica en caso de trauma, atención médica, atención educativa y, por supuesto, corregir la situación. En el caso, por ejemplo, de vulneraciones a la educación de niños desescolarizados, la reparación evidente es volver a escolarizarlos. Y la residencia no está en condiciones, cambiarlo de residencia. Es una forma inmediata de reparación a esa violación. Director, usted entregó este adelanto, ¿no? Anticipo del informe que se va a conocer completo en agosto en la Cámara de Diputados a la bancada independiente, ¿no? ¿Cómo reaccionaron ellos? Ellos a su vez le entregaron el informe que fue rechazado. ¿En qué quedaron? Porque de pronto me da la impresión de que la opinión pública ve mucha reunión, mucha comisión, mucha cosa, pero pocas nueces, como se dice. ¿A qué llegaron en concreto con la Cámara? ¿Con qué sensación se quedó usted? Bueno, nosotros fuimos invitados por un grupo de diputados independientes y posteriormente pudimos hacer una exposición en similares términos en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, con representación de todas las bancadas.
Y lo que los diputados independientes nos entregaron fueron sus propuestas, su visión de reforma del Sename. Y eso nosotros como instituto lo vamos a evaluar y lo vamos a analizarlo y a considerarlo. Lo cierto es que acá se necesita de parte del Estado, porque acá si existen vulneraciones de derechos humanos, si existen muertes, no solamente nos quedemos en las muertes, apremio ilegítimo, redes de explotación sexual, es que muchas instituciones fallaron en su deber de protección. Y como Estado en su conjunto, incluyendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tiene que tomar medidas. Y acá los parlamentarios, este grupo de parlamentarios, y también tenemos conocimiento de más grupos de parlamentarios, quieren impulsar, por ejemplo, agendas legislativas eficaces. Que el gobierno, que nosotros estamos muy expectantes de las denuncias, o sea, de las propuestas y de cómo acogen las denuncias que hemos realizado el gobierno, cuáles son lo que va a decir la presidenta Bachelet, porque nosotros no queremos, como instituto estatal, no queremos que el Estado se desentienda, sino que adopte medidas. Y las medidas son políticas públicas del gobierno, agenda legislativa rápida, pero también sin entrar en el pánico de sacar cualquier cosa. Tiene que ser rigurosa las medidas legislativas. Y también, por supuesto, reforzar la institucionalidad administrativa. Eso también son medidas inmediatas. Y vemos un buen espacio para este grupo de diputados independientes de trascender de la guerrilla política que muchas veces da en el contexto de elecciones y darle un poco de sensatez al debate. Acá lo importante es generar políticas públicas de calidad. Director, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Muchas gracias.